A ver, dime, ¿a quién no le interesa la idea de tener una máquina del tiempo para poder viajar a los eventos históricos más importantes? O simplemente para conocer el estilo de vida de sociedades pasadas. Creo que este es un sueño de cualquier persona que tenga interés por el asunto de la historia. ¿Tú qué opinas? Sin embargo, por ahora no tenemos la tecnología para lograr tal cosa. Y muy posiblemente nunca existirá. Y es por eso que lo más cercano que podemos tener para poder viajar al pasado está aquí, en nuestro cerebro. Al leer sobre historia, los documentos que han sobrevivido, las descripciones detalladas que se han hecho y las producciones audiovisuales, claro, que las recrean. Además, claro, de las nuevas tecnologías virtuales como la realidad aumentada. Pues bien, hoy en este vídeo trataré de hacer un ejercicio narrativo para transportarte a Roma en el año 80. Sí, en el año 80 después de Cristo. Pero te preguntarás, ¿por qué allí? Bueno, pues porque en esa época empezaron los eventos deportivos en el Coliseo. Y lo que sucedía allí en esas fechas es prácticamente imposible de ver en el mundo actual. Pero gracias a la historia, bien podemos visualizarlo y viajar mentalmente a aquella época. Y nada, antes de comenzar, si nos quieres ayudar, dale like a este vídeo y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Así que, ¿me acompañas a Roma? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Bueno, muy bien, llegamos a Roma. Estamos en el año 80. El anfiteatro Flavio está a punto de ser inaugurado. El emperador Vespasiano, padre del actual emperador Tito, fue quien inició estas obras de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo hizo casi 10 años atrás sobre las ruinas de la Domus Aurea, un palacio que Nerón construyó para glorificarse a sí mismo tras el incendio de la ciudad. El anfiteatro, llamado Flavio en honor a la dinastía de emperadores que ordenaron su construcción, fue denominado luego Coliseo por el Coloso, una gran estatua de bronce de Nerón que no se conserva. Y sentimos al pueblo emocionado y listo para ir a las ceremonias inaugurales. Unas ceremonias que durarán ni más ni menos que unos 100 días. Casi nada, ¿eh? Vaya fiestas que se montaban los romanos. Y en ese momento nos cruzamos con una imagen no tan rara en la actualidad. Grandes colas y empujones entre la multitud que se forman tras un cartel que anuncia que el espectáculo será gratis. Por cierto, yo he venido para ver las luchas de gladiadores. Me gusta un poco el morbo. Pero ojo, que antes de aquello, los juegos empiezan con luchas contra y entre animales y sacrificios a muerte. Pero como no somos muy de ese estilo, mejor irnos primero a tomar algo con nuestro amigo, el poeta bibilitano Marcial. Llegamos entonces a un restaurante que podría ser, como ahora, los restaurantes de comida rápida, pero que allí se conoce como Caupona, que es un bar con una barra al exterior donde pedimos una jarra de vino y un poco de queso. Y tras un par de tragos de ese vino rebajado con agua, le pregunto a Marcial si allí había problema con los sobrecostes en las obras públicas, que si habían costado más de lo que se presupuestó al primer momento. Pues bien, Marcial me explica que si bien antes los tenían estos problemas, ahora cuando un arquitecto acepta crear, encargarse de una obra pública, debe cuantificar su tarifa. Es decir, su cálculo se entrega al magistrado y el arquitecto debe dejar en depósito sus propiedades, sus propiedades como una garantía hasta que la obra se termine. Así que una vez concluida, si el coste coincide con la estimación, se le rinden honores. Y si se añade menos de la cuarta parte del cálculo, el gasto lo asume el tesoro público. Pero si hay que gastar más que todo eso, pues el dinero se obtiene de las propiedades del arquitecto. Como ves, ese es un sistema muy bueno para la anticorrupción. Porque claro, si te tocan la pasta, ya harás las cosas bien. Seguro que sí. Que por cierto, estarás conmigo que ojalá existiese a día de hoy. Pues nada, me lo estoy pasando muy pero que muy bien en este bar. Una interesante conversación entre vino con agua, esperando a ir a los juegos. Y encima, de repente, cruzo miradas con una hermosa mujer, que de paso me sonríe y encima me hace un guiño. Podría pensar que soy un galán exótico en aquella sociedad, y más con esta camiseta, pero
Marcial se ríe de mí. Y es que un guiño así es más bien una clara señal de que se trata de una mujer del gremio Copae, o sea, las prostitutas que trabajan alrededor de la Caupona. Y nada, mejor terminar rápido el vino e ir al Coliseo, que ya está a punto de comenzar el evento. Pues bien, al caminar de vuelta al majestuoso recinto, seguramente me doy cuenta de una población sedada por el espectáculo. Pan y circo en toda su expresión. Pero para disfrutar, mejor asumir el papel de borrego dentro del rebaño, ¿o no crees? O al menos en esta situación. Tito, el emperador que conquistó Jerusalén, financió aquel espectáculo. Pero aún así hay que tener una entrada. De eso se encarga Marcial, que trae una pequeña pieza de barro que indica los números de la puerta, el vomitorio y el asiento. Vamos, como en un partido de liga. Ahora ubicarse en el lugar correcto y disfrutar del recinto desde dentro. Pero ojo, que si bajo la mirada a la arena, cometo un grave error, porque allí veo esclavos sacando la sangre derramada y retirando restos de animales y de humanos muertos. Un olor que seguramente no muchos en el futuro, en el siglo XXI, lo podrían soportar. Vamos, un asco. Así que si no eres de esas personas que les guste el gore, mejor fijarse en la composición de los graderíos. Entre más arriba, más baja la clase social, y en el tope, junto al velario, los más pobres y las mujeres. Sí, lo que oyes, excepto aquellas privilegiadas esposas de senadores y aristócratas que sí tenían asientos más cercanos a la arena. Pues nada, ahora sí es el momento del espectáculo. Suenan las trompetas, todos se levantan y entran los gladiadores más o menos como en un desfile militar. Y 50.000 voces gritan. Y me imagino que viene ahora el Ave César, los que van a morir te saludan, pero de nuevo Marcial se ríe de mí. Y es que me explica que los gladiadores nunca han pronunciado un saludo ritual. Resulta ser que eso ocurrió en una naumaquia, una representación real a tamaño natural que se hacía de una batalla naval. Algo espectacular. Piensa curioso que cuando Julio César se proclamó dictador, decidió hacer cavar un enorme foso circular en el campo de Marte que comunicaba con el río Tíber mediante un canal. Al abrir la presa, las aguas del Tíber inundaban el foso y se formaba un espectacular lago artificial. Y allí se llevaban representaciones con más de 2.000 combatientes y 4.000 remeros, que en su mayoría eran prisioneros de guerra y también condenados a muerte. Como ves, Marcial sabe mucho de historia, mucho más que yo. Y ojo, que en tiempos de Augusto se recreó la batalla naval de Salamina entre griegos y persas en otro estanque al otro lado del río, con 30 trirremes y muchos barcos menores. Ojo, 3.000 hombres participaron. Y sí, la representación les costaba la vida. Claudio también montó naumaquias en el lago Fucino, tras victorias sobre legiones de Britania. Y allí sí se pronunció el «los que van a morir te saludan», aunque fue la única vez. Igualmente, era lógico el saludo porque ningún participante debía sobrevivir de aquel cruel teatro acuático. Tela, ¿eh? Pero bueno, volvamos a la arena. Y tras negarme a tomar unos extraños tentempiés, ya estaba todo listo para las luchas sine missione entre las parejas de gladiadores. Es decir, sine missione es a muerte, pero con posibilidad de perdón imperial. Se retiran los otros gladiadores, el editor, los músicos, y solo quedan los contendientes con el summa rudis. El summa rudis es un árbitro que viste túnica blanca y una espada de madera o un látigo, para así señalar los movimientos ilegales, o incluso para incitar a pelear si alguno flojea. Por lo general, este árbitro se trata de un prestigioso gladiador retirado. En esta primera pelea se enfrentan un retiario con red y tridente contra un samnita con escudo, casco y gladio. Para Marcial el favorito era el de la red, pero yo no estaba tan de acuerdo. Y desde el principio del combate, todos vitoreaban al atacante, el retiario. Pero en un movimiento, el samnita logró clavar el gladio en el muslo del rival y lo golpeó en la cabeza con el escudo. El estadio se quedó en silencio por un momento. Claramente, las apuestas estaban con el de la red. Y aquí, el emperador tiene la última palabra. Todo el mundo se para. Y yo pues, con el pulgar arriba, ya que quería piedad para el pobre hombre. Pero Marcial me mira impresionado y me llama sanguinario. ¿Pero por qué? ¿No estoy haciendo la señal de vida? Pues no, porque el pulgar arriba eran de quienes gritaban lúgula y se apuntaban a la garganta, mientras que la mayoría tenía el pulgar abajo gritando misum. Y en ese momento el retiario extendía 2 dedos pidiendo clemencia. Y Marcial me hizo entender que lo estaba haciendo al revés.
fui engañado por las películas de romanos y el Polis Verso. Ya os hablé de él en otro vídeo. Sí, ese óleo de 1872 de Jean-Lon Gegon que inspiró la peli Gladiator de Ridley Scott. Pero bueno, menos mal que el emperador tuvo piedad por el retiario. Y este no era un esclavo ni un prisionero obligado a pelear, sino un hombre libre que lucha por dinero y gloria, el llamado auctorati. Vamos, un gladiador profesional. Más o menos un héroe, ¿no? Supongo. Pues para Marcial, más que un héroe, es como una prostituta, pues ellos renuncian a sus derechos como ciudadanos y firman contratos con lanistas en escuela de gladiadores a cambio de una paga. Y la mayoría de combates son a primera sangre y solo en ocasiones contadas a muerte. Y de esta manera el editor organiza los combates y se gana así al pueblo, para conseguir de esta manera votos para cargos públicos alquilando gladiadores o lanistas. Y por ello les pagan para combatir unas 3 o 4 veces al año. Estos son hombres que reciben entrenamiento espartano, pero duermen, comen y viven igual que cualquier otro. Y solo reciben tratos especiales la noche antes de competir. Y obviamente si ganan. Y su único privilegio es el acceso a médicos expertos, pues lógicamente son parte de un negocio y los lanistas los mantienen en óptimas condiciones para que puedan competir. Pues bien, tras esa explicación de mi amigo, me intereso por la lucha de mujeres. Pero bueno, no era de esperar una opinión muy sensata ni feminista de su parte. Las gladiatrix combaten poco y en ciudades más pequeñas. Para Marcial es una degeneración. No quise llamarle machista porque, bueno, estamos en el año 80, pero ciertamente para él las luchas femeninas vienen de los etruscos, cuando celebraban combates como ritual funerario de un ser querido. Sin embargo, eso empezó con peleas privadas y los grandes públicos se quedaron más con las luchas con animales. Los emperadores, senadores y magistrados organizaban luchas eróticas y festivas entre mujeres y los editores quisieron llevarlo ante las masas. Y nada, finalmente el gladiador perdonado salió por la puerta Sanavivaria. Pues la otra puerta, la libitanaria, es para los que no reciben esa piedad. En cambio, el samnita dio su vuelta triunfal y recogió sus premios saliendo por la puerta triunfalis. Por cierto, hay un cartel que marca una quiniela con los combates del día. V de Vicit en los vencedores, M de Missus en los perdonados y la letra P en los condenados, por la palabra perit o perecer. Y bueno, después de toda esta movida ya toca regresar a 2021, ya que prefiero el fútbol y el baloncesto, la verdad. Y saliendo de allí, en la puerta de salida, me sorprende ver tantas personas esperando eso, su salida. Y es que se trata de comerciantes que esperan a algún gladiador que sea condenado para recoger el sudor y la sangre, que eran unas sustancias usadas para vender un elixir que cura la epilepsia y la impotencia. O sea, vendedores de humo que, eso sí, han perdurado a lo largo del tiempo. Y ya en la salida, Marcial se montó en un Cisium, que es una especie de taxi, para irse a su villa cerca de la urbe. Y yo me vine directo a mi estudio para hacerte este vídeo con la memoria fresca para llevarte a un viaje por la Roma del año 80. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado este formato? Pónmelo en los comentarios, a ver qué te ha parecido. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.